Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar. De esto no se habla. Un momento para levantar la mirada e ir un poco más allá del lugar común, más cerca del pensamiento como herramienta crítica. De esto no se habla. Volvimos a De esto no se habla en 88.7 en Radio de la Azotea. Franco, contanos algo lindo de la historia de Argentina, a ver. ¡Qué golpe! ¿Algo lindo? Y habría que buscar las... yo aprovecho esto que estás preguntando vos para recordar un periodo de la historia nuestro que lo quieren diluir, lo quieren opacar, que es el periodo 2003-2015. Si vos escuchás las radios, los informativos, los diarios, lees los diarios, vas a ver que hay como un reverdecer, una nueva añoranza de la época menemista. Tenés razón, sí señor. Se está dando ese tema por todos lados y se está instalando lo del dólar, del dólar uno, un peso, lo que sea. Sí. Entonces, es muy extraño todo lo que está ocurriendo. Tenés razón, sí, señor. Porque ha dejado, está como en una situación de incertidumbre, ¿no? Nuestra sociedad. Claro. Entonces, ahí entran todos los discursos, pero lo más llamativo es la situación que está viviendo la gente y en general nuestro pueblo, que le está costando día a día la existencia y no se vislumbra, digamos, no hay referencias políticas aún que estén interpretando esto, digamos, hay más como un intercambio de ideas y de opiniones contradictorias en la superestructura y abajo la cosa no está bien. Entonces, sería un atrevido si buscara, o sea, podemos buscar hechos históricos apasionantes, cuando por ejemplo se construye el Pulqui 2, ajá, todo eso, sí. Cuando tiene en la Argentina un desarrollo industrial autónomo y tiene todos los elementos técnicos como para poder hacerlo y los recursos. Y cuando en ese periodo también, estamos hablando ya del primer peronismo, la construcción de miles de escuelas y el mejoramiento del salario de los maestros, de los profesores, y mejorar las condiciones de vivienda de la gente. Sí, pero hacían asado con el piso de parqué. Sí. Eso no lo contás vos. Pero eso no está probado. Qué locura. Pensar eso es no saber lo que es un piso de parqué. Claro. Porque el piso de parqué en esa época, y hasta ahora supongo que está siendo reemplazado por otras tecnologías, pero se pegaba con brea eso. Sí. Y anda a hacer un fuego con brea. Yo ahí me parece que la mínima experiencia que tengo de hacer un asado. Según me contaron, y no hace mucho, un amigo que tiene un amigo en el barrio Evita. Sí, allá allá cerca de Ezeiza. Vive en una de esas casas de aquella época. Sí. Y dice, nunca hubo parque acá en esta casa. Siempre hubo baldosa. Claro. ¿Vos sabés dónde había parquet? No. Es una cosa que, lo digo porque yo trabajé en ese servicio educativo, es en la escuela de Mitter y Alberti, que se hizo en el año 44. Mirá. Las aulas de abajo, todas tienen parqué. Uh-huh. Y era toda una definición. La 6. Lo más cerca. ¿La número 6? No, la que está acá a la esquina, Mitter y Alberti. Ah, el Nacional. El Nacional, sí, Nacional. Sí, que yo estuve en el Nacional. ¿Cómo? Que yo fui al Nacional, sí. Bueno, vos lo volviste. Me acuerdo, sí. Y tenías esa calefacción centralizada, que es re segura, con caldera. Sí. Que pensá de la época que estamos hablando, el edificio creo que lo entregan en el 46.
porque yo conocí, mientras trabajaba, a la primera promoción que vino a hacer una recordación. Quedaron creo que alrededor de 12, 13 personas que han sido alumnos. Bueno, y nos pusimos a hablar de esto. Méndez San Martín, el que fue ministro de Perón, tenía una formación filoliberal sarmientina. Y una de las cosas que escribió Sarmiento era los famosos que había que construir los templos del saber. En realidad, el que construyó los templos del saber es el peronismo. Claro. Templo del saber con esas estructuras tan hermosas. Vos vas a cualquier pueblo de la provincia o del interior y te vas a encontrar con los colegios nacionales. Y sí, los colegios son de esa nacionales. época. El estilo, la arquitectura educativa es igual. La teja española y después los diseños, los espacios. Cada escuela tenía su teatrito. Cierto. Tenía su lugar para su Zoom, le decimos ahora, el lugar para actividades deportivas. Sí. Había equipos deportivos, sí. No, equipos para las actividades físicas. Mira. Claro. Los famosos cajones que había que saltar. Los cajones, claro. Bueno, eso venía equipada la escuela. Y eso lo intentó hacer también Silioni. Recordemos que en la época de Néstor, de Cristina, mejor dicho, había inaugurado 1.800 escuelas. Sí. Construidas. En Mar del Plata tenemos, yo estoy en la 2, son 3 o 4. Una es la Media 15, que está cerca de la canchita de donde se entrenaba la selección, ahí. Sí. ¿Por lo de Camet? No. Cerca de Camet. ¿Dónde se entrenaba la selección? ¿Te acuerdas que era de los padres? Sí. Marianista, ¿no? ¿Cómo era? Eso. El colegio Marianista, sí, me acuerdo. Ahí hay una. Sí. La otra está en el barrio 2 de Abril. No sé si lo ubicas. Y la otra está donde está el Plan Federal, ahí en la 39. También la construyó el kirchnerismo, pero me parece que me está faltando una. La de Batán. ¿Y la de Juan B. Justo? La de Batán. ¿Y la de Juan B. Justo, que estuvo en ¿Cuál de Juan B. Justo, Julio? Una media en Juan B. Justo. ¿La que está enfrente del Toledo? Sí. Esa escuela fue construida en la época de la última de Dualde. Dualde, de la transformación educativa. Sí. Claro. Bueno, y bueno, esas son las cosas que a uno le gustaría contar siempre, ¿no? Todos los avances y la participación que tenían los jóvenes. Hace unos días estaba escuchando que el primer plan quinquenal de Perón, el primero, ¿no?, dio como resultado 76.000 obras. Exacto. Públicas, entre escuelas, hospitales, de todo. De todo, 76.000 en el primero, y después vino el segundo, que duró tres años, creo, y habrán hecho otro tanto por ahí, ¿no? Así que fíjate. Y lo interesante de eso que vos estás contando, Julio, es que todas esas obras después aparecían en los manuales escolares, como cuando, por ejemplo, en un manual escolar de geografía, te aparecían los diques tal de Córdoba, de San Juan y demás. Vos veías las obras públicas, luego transmitidas. Se creó este dique que tiene tanta superficie, alberga tantos metros cúbicos de agua, etcétera, etcétera, y contiene tal cosa, contiene la seguridad de tal lugar. Pero, por ejemplo, ese es un drama que tiene el peronismo, porque primero por la forma violenta que fue sacado del gobierno, que produjo una diáspora. Y vos fíjate que tardó mucho en reconstruirse todo ese periodo. Ahora es mucho más fácil recuperar los hechos históricos de su actividad y su paso por la historia. Y el periodo de Néstor, que estamos hablando de 2003-2015, Néstor y Cristina, todavía no tienen la condensación de las cosas que se hicieron. Si vos ves lo que es el dique y los caracoles que se hizo en San Juan, es impresionante, parece el Chocón. Sí. Pero ¿quién lo conoce? Yo tuve la suerte de ver una vez una revista de este tipo de gente, pero me quedé asombrado, porque como conozco uno, lo comparé enseguida. Pasó totalmente desapercibido, por ejemplo, o Atucha 2. Ahora se está hablando tanto de la energía eléctrica, el problema de las tarifas y demás. Eso se hizo en la época de Néstor. Y va por la 3, que no se pudo terminar porque cambió el gobierno. Claro. Pero
Pero es cierto, Franco, lo que vos decís. Hoy justamente me mandaron por esa aplicación TikTok, algo así, se llama, no sé, en una mesa de café, ¿te acordás que hacía Sofovich? Sí. Había otro. ¿Quién estaba ahí? Alzogaray. Y Sofovich lo chicareaba, Alzogaray, diciéndolo, ¿qué le pasa, ingeniero? Ahora está contento que con el doctor Menem, que... No, él nos entendió a nosotros. Y daba toda una arenga de lo que era la UCD. Sí. Es verdad lo que dice Franco. Es decir, hay todo un relato que se está... saliendo a la superficie. Está saliendo, que es el peronismo neoliberal. Ese es el mejor peronismo para estos tipos. Claro. Totalmente. ¿No? Porque el peronismo liberal, o neoliberal, el Estado pasa a ser insignificante. No existe, claro. ¿Y qué es lo que emerge? Emergen los grandes grupos concentrados, que fue lo que se construyó en la época del menemismo. Y recordá que al mismo tiempo que pasaba esto, desaparecían las empresas públicas que tuvieron 3-4 generaciones de construcción. Agua y Energía, claro. CEPBA, todas las empresas que daban servicio eléctrico, los ferrocarriles, compañeros. Los ferrocarriles desaparecieron. Es una vergüenza. Al desaparecer los ferrocarriles desaparecieron los pueblos. Los pueblos, claro. O sea, el inicio de una dislocación de la Argentina. Lo estaba leyendo el otro día cuando había hablado con vos con el tema de Jaureche, de el medio pelo. Sí. Y me acordaba de una frase, bueno, que estuve releyendo algunas partes y recuerdo que él decía: ¿por qué no podemos ser una nación que tenga un sentido autónomo y que no sea dependiente? Que él, en definitiva, lo que trata en el libro, desde lo histórico, trata bastante eso. Dice, ¿cómo puede ser que Alemania, a fines del siglo XIX, que estaba dividida, en ese momento estaba dividida en 60 ducados, principados, etcétera, pero en el siglo XVI tenía 500. Fíjese lo fragmentada que estaba. En el siglo XIX tenía 60 y después de 1850 lo superan y establecen una nación. Porque dice, cuando hablan que Alemania es muy fuerte, una nación muy fuerte y demás, o los mismos franceses, ¿cómo logran tener una cohesión interna si son las mismas personas que estaban antes y que estaban ahora, en ese momento, ¿no? Bueno, Italia igual. E Italia lo mismo. Pasa exactamente lo mismo. Entonces, ahí es donde reflexiona, por eso son los aportes que son interesantes de volver a leer. Y dice, ¿cómo puede ser que nosotros es un esencialista, se le dice en filosofía, la esencia popular que tiene la Argentina es la que nunca pudo estar articulada en el poder y poder desarrollar una nación? Siempre hubo grupos muy pequeños, concentrados, que diseñaron el país que diseñaron. Bueno, uno eso lo entiende, pero también entiende que hay cambios económicos importantes en el mundo y en la sociedad que también implica que haya cambios acá. Sí, pero vos fíjate que hay un grupo y no debe ser mínimo ese grupo, como lo dijo ese tipo del campo, queremos volver a 1890 nosotros. Claro. Lo dice directamente. Bueno, lo dijo la dictadura también. Claro. Querían volver a 1880. Ellos. Claro. Nosotros queremos recuperar el país. Y la Nación lo dicen todos los días en las editoriales. Claro. Que el principal problema de la Argentina fue el peronismo. Claro. El peronismo terminó con la Argentina potencia que pretendían ellos. Sí, pero ¿no? yo creo que vos sabés que esto va más allá del Juntos por el Cambio, de Macri. Vos sabés que yo tengo toda esa sensación. Hasta hace, 40 años, 50 años, ponele. ¿Cuál es el país que tenía más clase media, Franco? Nosotros. ¿Sí o no? Sí, totalmente. Directamente. Donde más movilidad social hubo fue en Argentina. En Argentina. Recién en Brasil, en la época de Lula. De Lula, exactamente. Yo me acuerdo haber estado viviendo en Brasil
allá por los 76, 77, y todo el mundo hablaba del 13º salario. Mira. Yo no sabía de qué hablaban. Todo el mundo decía, no, porque el 13º salario era el aguinaldo. El aguinaldo. Año 77 estoy hablando. Mira. Recién empezaron a conocer lo que era el aguinaldo. Todo el mundo desesperado. 13º salario. No decían aguinaldo ellos. Claro. Digo, no, y yo le decía a los brasileros, muy antiperonista mucho sabía. Brasileros. Digo, no, nosotros lo cobramos hace 50 años. Claro, la movilidad que hubo en la sociedad dentro del peronismo, estos tipos no se lo pueden perdonar. Exacto. Si anda a cualquier país por acá que uno más o menos conoce o estuvo, no existe. Si un verdulero, hoy estaba mirando un verdulero, yo aplaudo, un verdulero que sí, con 4 cajones que vendía, con una Amarok. Mira. Claro, anda a Colombia, anda a Brasil. No. A ver si existe eso. No, para nada. Claro. Ese, digamos, es como el drama del peronismo, claro, que genera mejores condiciones para los sectores populares, produce promoción social, y después está esa cosa que dice Jauretche, ¿no?, del medio pelo, que viene a ser la clase media alta que está en descenso y la clase media que quiere ascender, que dejó de ser proletaria, digamos, claro, ¿no? Bueno, es toda una dinámica. Por lo menos lo interesante es poder expresar nuevamente estas cosas y establecer dentro de los márgenes científicos, digamos, para establecer una discusión sensata y demás, cuál es el papel que tiene que tener los sectores que no tienen la riqueza que tienen las clases tradicionales, ¿no? Claro. Entonces, ¿cuál es el destino? Ustedes que son apenas un poco más grandes que yo, recordarán que en la década esto después lo hablamos. que en la década del 60, o a fines de la década del 60, como pese a haber una dictadura, había un protagonismo de los trabajadores, del movimiento obrero, por diseñar una nación, por participar de un proyecto colectivo. Sí. Y eso es lo que hoy medio como que estamos como en déficit de eso, no en general, sino hay grupos que todavía piensan y sienten que es posible transformar a Argentina. Claro. Dirigentes, faltan dirigentes. Quizás están, porque, viste, en historia no se puede predecir, viste, pero van a emerger. Sí, van a emerger, sí. Pero en aquella época, en los 60, 60 y pico, tenías tipo, a ver, la lista sería larguísima. Tenés a Ongaro, a Tino López, el mismo Tosco, sí. Tenés una lista. Sí, y de diferentes agrupaciones, ojo, no eran todos peronistas, ni eran todos comunistas. No, de un amplio sector. Pero es lo que decís vos un poco. Todo con una mirada hacia el país, hacia la nación, hacia la gente. No buscaban votos porque yo quiero hacer tal cosa. No, tipos que decían, el laburante tiene que ganar más, tiene que hacer esto. Es decir, la mirada era lo mismo. Por ahí las palabras eran otras. Claro. Sí, es decir, pero no había mucha diferencia, qué sé yo, entre Tosco y Ongaro. Sí. No había una grieta. Pero... No había esa cosa. No, para nada, al contrario, estaban todos impregnados de una búsqueda de una mejor, digamos, que había que luchar contra una injusticia que era la opresión política que tenía la Argentina, porque había una dictadura. La dictadura de Onganía. Y bueno, y eso se traducía también en la falta de iniciativas en el área económica. También se estaban entregando, me acuerdo siempre a Allende diciendo cómo se transnacionalizó la Vascongada. ¿Te acuerdas que era una fábrica como la Serenísima? Sí. En esa época, en la época de Krieger Bacena. Claro, vos conocés Krieger tanto. Bacena. Sí, señor. Famoso Krieger Bacena. Les digo lo último del censo. ¿Qué sabemos? Somos 47.900.000
327.407. Mirá, bueno, ya está la primera, no sé. ¿Y el enigma de nuestra ciudad? Colada. Y bueno, ahí está. Porque en nuestra ciudad siempre, viste, que hay toda una sí, campaña que tenemos que tener dicen que 1.000.000, otros dicen 750.000. Yo del 95 que vengo escuchando que tiene 1.000.000 en la ciudad. Sí, pero nunca se supo exactamente cuántos son. ¿Te hablan de 600, de 800? 650.000 dio la última, el 2010. Claro, porque se decía también que ya en aquella época había 800.000. Claro. Y dio 650.000, pero aparentemente no era muy confiable esa cifra. Ahora vamos a ver qué pasa. ¿Qué tenemos? 47 millones ahora somos. A 47.327.407. El primer relevamiento realizado por el INDEC. Claro, debe subir después dentro. En la primera sí, pasada. seguramente va a subir porque incluso hay algunos sectores del país que no han sido censados, ¿no? Por el tema del frío, el tema de la nieve y todo eso. El clima. Pero pongámosle 48 millones, digamos, para hacer números redondos, ¿no? ¿Se acuerda cuando Frondizi ya le hablaba a 25 millones de personas de argentinos? Sí. 25. Yo me acuerdo de la del Mundial, 78. ¿Cómo? 25 millones de argentinos jugaremos el Mundial. Claro, 25 millones. Mucha gente, ¿no? O sea que duplicamos el... Pero lo más dramático es que la población económicamente activa es más o menos la que está en la década del 70. Es decir, los obreros sindicalizados, todos los que están, digamos, en blanco, son alrededor de 7 millones. Sí, es eso. Y bueno, en esa época el país tenía 22 y había 7 millones. Hoy sigue habiendo 8, ponele, 7, no sé los números exactos, pero tenemos 47 millones de personas. Sí. Entonces, viste, es un tema para enfocar. Y ahí está se da el caso, ya lo escuché varios días, gente que trabaja y no llega a fin de mes. Exacto. Es decir, eso lo es un pobre y que tiene trabajo. Sí. Claro. Nos estamos despidiendo hasta el jueves que viene, dale. ¿Sí? Bueno, hasta el jueves. Nos vamos con Arbolito. Dale. Y con un señor que se llamaba Néstor Kirchner. Bueno. Tanto tiempo sin creer, creímos no creer en nada. Un viento fresco vendría, abriendo paso, curando heridas. Somos tantos que al dolor lo convirtió en alegría. Les puedo asegurar de corazón que no vine a dejar mis convicciones en la puerta de la Casa Rosada. La intuición y el corazón, el resisten